El gobierno de la tarde. 4 de la tarde en punto, 4 de la tarde en este gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de Susana Gotró de Wins. Sí, gracias Esteban. No quiero llover sobre mojado, realmente iba a hablar del tema del aumento salarial, pero creo que has agotado todos los aspectos y mucho mejor de lo que podía yo hacerlo. Pero quiero resaltar algunos puntos. Ciertamente advertimos tanto la inflación acumulada, la interanual, que afecta sin duda el aumento salarial, como la proyectada, que es la que se piensa que puede ocurrir dentro de las proyecciones que hace el Banco Central. Y quiero rescatar las palabras del señor Pedro Brache, presidente del CONEP, que en el marco de esta actividad hizo algunas precisiones. Primero, decir que el presidente de la República merece todos los méritos, ciertamente acogió y creo que tuvo un liderazgo importante para lograr, tal como tú dices, que sin tantas discusiones se lograra un consenso. Recordemos que la anterior vez que se aumentó el salario, creo que fue hace 2 años, ¿verdad que sí? Sí, 2 años. No solamente hubo una larga discusión, sino que... Y eso es un sentir que no quiero entrar en muchos detalles. Yo siento que el ministro de entonces jugó a un papel de neutralidad y no de liderazgo. Y en las contradicciones de las otras dos partes, tanto el sector empleador como el sector sindical, pues se mantuvo ahí muy neutro y hasta que no se logró poner de acuerdo ambos sectores, él no jugó su papel, como ahora se ve que no solamente lo hizo el sector público, sino que el presidente se involucró personalmente. Y creo que esa fue la diferencia, porque sin duda esta es una situación mucho más difícil y tal vez había muchísimas más justificaciones para que el sector empleador se resistiera a un aumento. Y que en la otra ocasión ellos gritaron también porque se abocaran a la reclasificación que ya correspondía. Entonces, mire, cuando el sector público juega su rol, se logran las grandes cosas. Decía el señor Brache que resaltaba el momento en que estaba viviendo en los sectores productivos, los sectores empresariales, y que aún así se había logrado. Y cuando él decía, bueno, lograr un salario de 20,000 pesos significa 34, nosotros pues tratamos de explicar, de buscar una solución de manos de él de por qué decía eso, y decía, bueno, las otras cargas sociales que impactan al salario, las cargas laborales, como lo llaman, nos daba esta explicación. Los incrementos salariales tienen un impacto directo en las cargas laborales, las cuales representan un 64.88 del costo de los beneficios. Además, el mismo tiene un efecto en cascada en la nómina total de las empresas y la economía. Las cargas sociales son las más elevadas, dicen ellos, de la región, que alcanzan hasta un 64%, y nos detallaba que entre ellas estaba la carga del Infotep, que también se le sumaba la asociación de riesgos laborales que hay que pagar, los permisos retribuidos, que ellos calculan que en promedio son 5 días. Claro, eso estamos hablando de empresas formales y yo diría que hasta de empresas medianas y grandes, las vacaciones, la AFP, el servicio familiar de salud, la provisión por cesantía, salario de Navidad, preaviso y bonificación. Y eso es bueno que se sepa, que para mí hay que darle también un espaldarazo al sector empresarial, que aún dentro de las dificultades y tal vez reconociendo el gran apoyo que le dio el Estado dominicano, tanto en la administración pasada cuando apareció la pandemia, como en la continuación de la asistencia que ha dado el Estado a estas empresas, pues han respondido. Y que cuando un sector empresarial se encuentra eco y trabaja de la mano del Estado en la consecución y en la búsqueda de situaciones que hay que
sin duda hacerla, buscarla, pues se logran grandes cosas. También entiendo que la reclasificación que se ha hecho, estoy segura que tenemos que sacar cuántas empresas han migrado hacia abajo, no solamente por la clasificación en sí, por los parámetros que se tiene la clasificación, sino porque muchas empresas han tenido reducción de personal, han tenido que reducir su capital. O sea, hay muchas empresas que se han disminuido. Y también otro efecto, y es que hay empresas grandes que en vez de corporatizarse como se hacía en la pasada década, han empezado a tener bajo otras razones sociales parte de su actividad productiva, muchas veces para adquirir acceso a las compras públicas, porque si hay una frustración que pudiéramos decir, o donde se puede expresar toda la corrupción que desde los sectores públicos se han venido metiendo a través de la violación a la ley 340, es que las empresas grandes han sufrido esa intromisión o esa violación de los requisitos y de los controles que tiene la ley 340, y eso ha dañado la posibilidad de que ellos, concurriendo en libre competencia y en cumplimiento con los controles de la ley, hubiesen tenido mayor participación en las compras públicas. Entonces ellos muchas veces se han dedicado, especializado pequeñas razones sociales, pequeñas personas jurídicas, pequeñas empresas que son de los mismos grupos o del mismo capital, para de esa forma pues desagregarse, si ustedes quieren. Y también pues también hay una parte de exenciones hay muchos planes de beneficios para la micro y pequeña empresa, que de alguna forma ellos se benefician de ello. Por lo tanto, el hecho de que la reclasificación va a afectar, como nos explicaba Esteban, ¿qué se van a hacer con aquella gente que conforme a su nueva clasificación cayeran en un salario menor? Bueno, no van a sufrir, no le van a rebajar el salario, pero también va a tener un efecto tabla, o sea, no va a haber un aumento como se espera, porque ya ellos están por encima de el salario mínimo exigido. También decir que me llamó la atención el hecho de que la diferencia entre la mediana y la grande empresa es muy poco, es solamente 1.750 pesos, entonces hasta el mayor monto, ¿verdad? Entonces se ve como que muchas van a caer en medianas, las grandes ya es muy difícil que encontremos medianas empresas que con la nueva clasificación vayan a pasar a grandes. Entonces sí vemos muchas grandes que pudieran migrar a mediana, entonces la diferencia más grande está entre la pequeña y la mediana empresa, que entiendo yo que pudiera ser la más afectada. Las medianas que caen como mediana ahora, no aquellas grandes que van a quedar como mediana. Entonces, eso también son asuntos que tenemos que ver. De todas formas, mi esperanza es que se logre ejecutar este aumento salarial, que hay que celebrar y hay que apoyar, hay que entender la situación en la que estamos, y que no sirva de desincentivo para lograr un aumento del desempleo, porque realmente hay empresas que están muy golpeadas y hay muchas empresas que realmente pues saben que eso significa un peso, no solamente en el aumento que ustedes ven ahí, sino en los otros aumentos que vienen, en el incremento que viene por las cargas laborales, que el Estado busque la forma de estar vigilante para que eso no se traduzca en un mayor nivel de desempleo. Recordar que la canasta básica todavía está muy por encima, ciertamente el salario se acerca más a un salario real, es lo que nosotros
lo que se pudo dentro de la situación, y tenemos que saludarlo y saludar al sector empresarial, que yo creo que aunque el Estado ha capitalizado eso y es natural que lo haga, también hay que reconocer nuestro sector empresarial, que ha hecho un esfuerzo y que dentro de la situación ha respondido, y que también se busquen mecanismos para identificar aquellos sectores que han tenido ganancias extraordinarias para que pues hagan un mayor aporte de impositivo, para evitar que aquellos que se han visto afectados y que con mucho sacrificio van a asumir este aumento, pues miren cómo otros que han tenido ganancias extraordinarias a lo mejor se puedan ver beneficiados con la reclasificación y demás. De todas formas, yo creo que es la noticia del día y que no podemos ser mezquinos. Implica un gran liderazgo del presidente de la República, que lo tomó personal. Primera vez que vemos un presidente de la República ir a donde un ministro de Trabajo. Yo creo que también es un gran apoyo al ministro de Trabajo, ¿verdad? Al doctor Luis Miguel de Camps. Y también un reconocimiento al sector sindical, que generalmente se para en dos patas, y tenía todas las razones tal vez, porque el sector de los empleados sufrió una gran pues lo pararon, hubo muchos despidos, otros tuvieron sobrecarga laboral, ustedes lo saben que sí, porque se acortaron los turnos de trabajo, se cambió a modalidad virtual, había todo un protocolo que hizo más difícil para ellos, hasta cambios de horarios y demás, y también recibieron el peso de la inflación. Así que saludamos esto, vamos a seguir vigilando, agradecemos de mi parte, agradezco el análisis que hizo Esteban y lo invito a buscarlo para saber, porque eso es lo que hacemos aquí en el Gobierno de la Tarde, tratar de analizar desde un punto neutral y darle información a ustedes, nuestros oyentes.